Muchas gracias, Lino. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí, por su tiempo. Como dice Lino, pues alcanzamos a hacer un buen grupo. Entonces, nuestro objetivo es sacarle el máximo provecho posible con toda la información que podamos compartirles respecto de este tema de atracción de capital, planeación financiera y demás de los proyectos inmobiliarios. Eh, Rápidamente me presento, yo me presento por ahí, Lino, soy María Fernanda Orozco, socia de Consulta, y algo que es importante mencionar y que lo vamos a ver tanto hoy como a lo largo de todos nuestros programas es toda nuestra metodología, todo nuestro conocimiento viene de la práctica, ¿no? Eso es importantísimo a través de estos más de 450 proyectos que los que hemos participado y nosotros también como desarrolladores, al final hemos logrado documentar las mejores prácticas que llevan al éxito del proyecto, así como las prácticas que no necesariamente, ¿no? Entonces, básicamente eso será parte de lo que estaremos viendo y adelante, Pepe, no sé si te quieras presentar. Gracias. Pues mucho gusto a todos. Veo muchas caras conocidas. Entonces, bienvenidos a todos. A los que no nos conocen, pues bueno, yo también soy socio de Consulta. Y bueno, pues prácticamente como dice Marifer, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es nada más una probadita de todos estos años, proyectos, experiencias que hemos tenido, en donde algunas han sido buenas, algunas han sido malas, pero pues obviamente de todo se aprende, ¿no? Entonces, eh, pues nada, espero que esta pues, hora o 45 minutos que sean los más efectivos posibles. Trataremos de hacerlo no tan largo, sabemos que están cansados. Entonces, pues bueno, adelante, Marifer. Perfecto, muy bien. También vamos a dejar un espacio para dudas, preguntas. También si nos ayudan a levantar la mano, hacer las dudas y si vemos que va en ese momento, las atendemos de una vez. Y si no, les digo, más tardecito la vemos porque la atenderemos. ¿Va? Pues muy bien, vamos iniciando. Supongo que ya ven mi página, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí lo que hoy estaremos hablando es una de las columnas vertebrales de un proyecto inmobiliario y tiene que ver cómo me aseguro de estructurar un plan financiero para los inversionistas. Eh, Nos hemos dado cuenta que muchos desarrolladores y sobre todo aquellos que están empezando y a veces ni siquiera los que están empezando no tienen claro qué es lo que hay que presentarle a un inversionista, cuáles son estos pasos, qué le interesa, qué no le interesa, pide garantías, le doy una tasa con un rendimiento garantizado, ¿qué hago? ¿Qué le ofrezco? Entonces, aquí lo que vamos a partir es entender qué cosas tenemos que tener claras para poder estructurar un buen plan financiero para un inversionista. El primer punto que hay que considerar es el timing, es decir, el momento en el que yo solicite el capital a inversionistas es importantísimo. Y en función de ese tiempo es como tendrá que estar armado y estructurada toda la presentación, todo el modelo de negocio, toda la planeación financiera de ese proyecto. ¿En qué sentido? Primero, creo que la mayoría, como dice Pepe, creo que vemos varias caras conocidas, pero rápidamente les voy a dar un contexto. Nosotros tenemos una metodología que se llama Canvas, en donde todos los proyectos inmobiliarios pasan por tres fases fundamentales. La fase de generación es en donde se conceptualiza un buen proyecto. Y esta fase inicia desde que seleccionamos un terreno, lo evaluamos hasta tener un muy buen plan de negocio. Un plan de negocio probado prácticamente a prueba de balas. ¿Qué quiere decir? Con un muy buen estudio de mercado, con un muy buen modelo financiero, con una muy buena definición y alineación de producto, con un vehículo de inversión claro, si va a ser un fideicomiso, si va a ser una SAPI, con toda esta planeación que nos va a permitir decir realmente cuánto capital requerimos y de qué fuente vamos a obtener dicho capital. Esa es la etapa de generación. La etapa de integración es desde que nosotros decimos el proyecto va para adelante, ya es sólido, tiene todas las bases hasta arrancar con el primer movimiento de tierras. Y después viene toda la fase que le llamamos desarrollo, que tiene que ver con la construcción y la venta.
Esta fase de generación, nosotros sugerimos que es una fase que no debe ser capitalizada por inversionistas terceros. Esta fase de generación tiene que ser capitalizada con recursos propios del desarrollador. Muchas veces como desarrolladores decimos, voy a buscar levantar capital semilla para el proyecto. Es que de entrada ya el inversionista, esta sensación de capital semilla habla de riesgo. Habla de un riesgo de decir qué tanto tienes estructurado y qué tanto no. Si yo te invito al negocio para que me des dinero para estructurarlo, el nivel de riesgo que va a percibir es mucho mayor. Lo que necesitamos asegurarnos es hacerle una presentación sólida del negocio. Y entonces, como desarrolladores, tenemos que estar listos con un buen plan de negocio que está sustentado por un muy buen estudio de mercado, por un muy buen modelo financiero, por un muy buen vehículo legal, por una muy buena estrategia fiscal. Es decir, ya tener prácticamente definido el negocio, de tal manera que podamos entonces presentarle a un inversionista con todas las bases sólidas. Si el inversionista percibe riesgo, vamos a tener dos escenarios. Uno, va a decir no gracias, que la probabilidad que el 80% sea eso, o la otra probabilidad es que nos diga, claro, nada más que lo que te pido es un rendimiento garantizado. Y un rendimiento garantizado no significa más que un crédito y con una tasa alta. Entonces tenemos que tener muy claro en qué momento atraemos capital. El momento es clave para poder hacer una estructura de exactamente qué es lo que te voy a pedir, cuál es el riesgo que tienes y en función de ese riesgo, cuál es el rendimiento del negocio. Hay una premisa importantísima y de hecho la vamos a ver más adelante, pero es el rendimiento está ajustado al riesgo. El rendimiento que yo le ofrezco a un inversionista es directamente proporcional al riesgo percibido. Entonces, a mí como desarrollador, ni siquiera me conviene invitar a un inversionista en una etapa de generación. Simplemente lo que va a suceder es si yo lo invito en esta etapa, él va a percibir que quiero hacer un proyecto con dinero de todos menos con el mío, o que no tengo dinero, ¿no? Y todo el riesgo cae en él. Entonces, el timing es clave para el discurso y la atracción de capital. Bien, aquí el tema justamente, y es parte de lo que les decía, aquí podemos ver dos elementos o dos modelos, un flujo de capitalización de un proyecto, en donde si yo tengo una buena planeación, yo solicito el capital en un inicio del proyecto y a lo largo de la vida del proyecto voy teniendo flujos. Flujos pueden ser positivos o no, dependiendo si solicito un crédito bueno. Sin embargo, una mala planeación financiera es cuando yo hoy pido un poquito de dinero para salir, arrancar, empezar, y entonces a lo largo del proyecto voy volviendo a pedir capital. Eso también habla mal para los inversionistas. Es decir, si no pediste todo el dinero desde un inicio, fue porque hiciste una mala planeación financiera o porque el proyecto no te está dando los resultados que esperabas. Es decir, no estás teniendo el nivel de absorción que estimabas, no estás teniendo el crédito que esperabas, no estás vendiendo al precio que requerías. El pedir dinero a inversionistas en diferentes etapas no necesariamente habla de una buena planeación. Tenemos que tener cuidado, porque un inversionista institucional logra identificar estas cosas. Entonces, es preferible desde un inicio. Es la importancia de una correcta planeación financiera desde un inicio para solicitar el capital que realmente vamos a requerir, ¿no? Eso es bien importante. Realmente ya considerar cuánto es lo que el proyecto necesita. Ahora, ¿con base en qué nos vamos a basar? Necesitamos hacer un modelo financiero que esté a prueba de balas. Normalmente cuando arrancamos un proyecto lo vemos con ojos de amor, ¿no? Y con ojos de, no, yo voy a vender todo en 2 años, no, yo voy a vender 5 unidades, voy a vender 10 contados. Y le vemos, porque estamos en ese mismo momento de cariño con el mismo proyecto, y aquí es donde hay que ser sumamente fríos. En esta etapa es donde realmente tenemos que decir, a ver,
¿Cuánto es lo que realmente el mercado puede absorber? ¿Cuál es el precio máximo al que puedo llegar? ¿Cuánto realmente me va a costar la obra? ¿Cuánto va a ser de comisiones? O sea, si ya estoy yo en Tulum, de entrada ya le pongo el 10. Aunque yo diga, quiero negociar para el 7, ya está, ¿no? Entonces, elemento clave uno, el tiempo en el que vamos a levantar el capital es fundamental. Recomendación, levantémoslo una vez que tengamos un muy buen plan de negocio sustentado. Si no, solamente vamos a, como dicen, a tirar dardos y pues los inversionistas institucionales saben qué pedir, saben qué preguntar. Entienden si estamos completos o no estamos completos, si estamos seguros del proyecto o no, y si entendemos los diferentes escenarios. Esta etapa de generación, mi recomendación es que sea parte del capital que cualquier desarrollador debe aportar. Muy bien, entonces vamos a seguir con el segundo punto de esta plática. Y el segundo punto que van a pedir o que van a solicitar cualquier inversionista institucional o privado que justamente que quisieran ustedes invitar al proyecto, que quisieran presentarle algún prospecto de inversión, etcétera, les va a pedir un modelo financiero sólido, un modelo financiero que tenga distintos escenarios y que sea sensible a las distintas partidas que tengan un mayor riesgo sobre el proyecto, ¿no? ¿Cómo se arma un modelo? Y aquí hacemos un resumen muy, muy rápido. Primero que nada, lo primero que necesitamos es tener un cuadro de áreas. Ese cuadro de áreas se puede traducir en el proyecto arquitectónico, dependiendo de cuál sea el nivel de detalle que tengamos hasta el momento. Como bien decía Marifer, nosotros siempre recomendamos que la etapa de generación se realice con capital propio y esa etapa de generación, al final de cuentas, involucra tener un proyecto arquitectónico al menos esquemático, ¿no? Entonces, al menos deberíamos de tener o contar con un cuadro de áreas. Eh, ¿Qué sigue una vez que tenemos ese cuadro de áreas? ¿O de qué depende también ese cuadro de áreas? Porque aquí es una especie de validación y algo que nosotros hacemos mucho es, eh, digamos que validar y revalidar y volver a revalidar, ¿no? Al final de cuentas es un proceso iterativo, no es un proceso, digamos, que sea lineal, sino que vamos regresando y vamos iterando dependiendo de cuáles son los hallazgos que vamos obteniendo, ¿no? Y esos hallazgos dependen de justamente el estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a determinar qué valor de proyecto es el que tenemos, es decir, cuántos ingresos, bajo qué esquema comercial vamos a vender, qué absorción vamos a tener, qué mezcla de productos vamos a tener, y cómo vamos a estructurar el proyecto desde el punto de vista comercial, construcción, cuál va a ser la estrategia para atraer a los leads, cuál va a ser la estrategia para atraer proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el estudio de mercado nos va a dar cierta información que necesitamos para poder tener un modelo financiero, ¿no? El presupuesto base es un siguiente punto que estaremos revisando en este proceso y tiene que ver principalmente con el hard cost. Cuando hablamos del hard cost, hablamos de todo lo físico que podemos tocar dentro del proyecto, ¿no? Es decir, obviamente edificación, obviamente urbanización, infraestructura. Muchas veces metemos en esta partida también el costo del proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo se puede incluir justamente, pero digamos que este presupuesto, y obviamente el terreno tiene que estar también aquí incluido, ¿no? Dentro de este hard cost, al final de cuentas, dentro, y lo veremos en el workshop que justamente tendremos con ustedes, algo que vamos a estar revisando es evidentemente, pues una proforma financiera, ¿no? Y dentro de la proforma financiera, el hard cost es lo que más, digamos, presupuestos lleva el proyecto inmobiliario, ¿no? Es la partida que de manera global pues, va a representar alrededor de más o menos un 60% del total de los ingresos, ¿no?
y 60% me estoy yendo conservador, dependiendo del valor de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que este presupuesto de hard cost es importante tenerlo lo suficientemente detallado respecto al cuadro de áreas, porque nuevamente sabemos que no tenemos la información suficiente para llegar a un presupuesto unitario o un, digamos que, presupuesto ya súper detallado con las partidas principales de ingenierías, de estructura. Todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este presupuesto base es un presupuesto con el que todavía tendremos cierta holgura, pero que tendría que ser lo suficientemente, digamos que bueno y atado a nuestro cuadro de áreas para no tener alguna sorpresa mayor conforme vayamos avanzando en el proyecto. En ese sentido, este presupuesto base es un presupuesto paramétrico, ¿no? Este presupuesto paramétrico lo que nos va a permitir es pues llegar a un primer paso en donde tendremos que encontrar, o mejor dicho, tendremos que utilizar ciertos imprevistos, ciertas partidas de imprevistos para mitigar el riesgo que justamente comentaba también Marifer en el punto anterior, mitigar el riesgo de esta etapa tan temprana en la que en la que estamos haciendo este análisis financiero, ¿no? Pero digamos que este presupuesto base, este hard cost, que estamos aquí señalando en el punto 3, en el tercer cuadrito, es lo siguiente que tendríamos que tener listo dentro de nuestro modelo financiero. Y luego viene la otra parte del presupuesto, que tiene que ver con el soft cost, que tiene que ver con los gastos blandos. Estos gastos blandos también se les conoce como Sales and General Administration o ventas y administración en general. Prácticamente aquí están comisiones, honorarios legales, están honorarios contables, están honorarios fiduciarios, es que hay un fideicomiso, prácticamente todo lo que tiene que ver con gastos de administración del proyecto, publicidad, también está aquí incluido. Entonces, digamos que esta partida más o menos en una etapa en la que estamos, a lo mejor una etapa muy temprana, en la etapa de generación, más o menos representará un 15%. ¿Qué es lo que va a haber o lo que se verá mayormente afectado en este presupuesto de soft cost? Tendrá que ver con las comisiones, tendrá que ver en dónde está nuestro proyecto inmobiliario. Zonas turísticas usualmente tienen comisiones más altas. Por lo general estamos hablando de comisiones del 5%, ¿no? A lo mejor encontraremos algunos lugares o algunas ciudades en donde estarán pagando un 4%, ¿no? Pero lo general es mínimo un 4 o 5%, y de ahí pudiéramos encontrar lugares como Riviera Maya que estarán en alrededor del 10%, ¿no? Dependiendo de cuál sea la labor, cuál sea el trabajo de la inmobiliaria que se contrate para justamente la labor de venta, ¿no? Pero al final de cuentas, dependerá mucho de ese, digamos que de ese factor de la comisión, ¿no? Posteriormente, ya con estos cuatro primeros cuadritos, digamos, y recuerden, esto es un proceso iterativo, entonces, conforme vayamos obteniendo mayor y mayor información, entonces vamos a poder tener eh, más capacidad de ir perfeccionando, digamos, el modelo. Entonces, algo que nos gusta decir y que siempre mencionamos en nuestras sesiones de estrategia financiera es, el modelo financiero es un ente vivo, ¿no? Entonces, no es que se haga una vez y ahí muere y ahí se queda, ¿no? Al final de cuentas, el modelo financiero es una herramienta que tenemos que estar actualizando todo el tiempo. En ese sentido, eh, en esta primera, digamos, iteración que estamos haciendo de nuestro modelo financiero, el punto que sigue sería la estructuración del capital en el flujo de efectivo. Y aquí es justamente en donde ya entra el inversionista, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente le vamos a pedir al inversionista para lo que sigue del proyecto inmobiliario? Aquí va a depender, y es algo que veremos un poquito más adelante, pero va a depender de hasta qué punto o cómo estructuramos nosotros el proyecto, es decir, bajo qué estructura de capital estamos, digamos que considerando que se capitaliza el proyecto. Normalmente,
Déjenme ver si aquí puedo. Puedo. Lo que quiero es escribir, pero estoy buscando dónde está. Me quedo ahí, creo que No sé si. te tengo, creo que dar yo permiso, Pepe. Ajá. A ver, ya eh, estás. no, Ya estás. a ver, ahí ya le cambié. No, pero nada más estoy controlando. Ah, Pero ok. puedo escribir. Bueno, pero no importa. Pues al final lo que yo les quería comentar era, hay cuatro principales fuentes de capitalización de un proyecto, ¿no? Número uno es la tierra, cuando es aportada. Número dos tiene que ver con capital semilla o capital privado. Número tres tiene que ver con las ventas o la propia revolvencia de ventas y de ingresos que va a tener el propio proyecto. Y número cuatro tiene que ver con financiamiento o con deuda, ¿no? Financiamiento puede ser un crédito puente, puede ser crowdfunding, puede ser un crédito simple, dependiendo, ¿no? Pero al final de cuentas estamos hablando de deuda. Eh, entonces, con estas cuatro fuentes o con estas cuatro fuentes de capital, de estructuración de capital de un proyecto, pues, la que más nos interesa cuando hablamos del inversionista tiene que ver con la del capital, ¿no? La del capital privado. Y ese capital tenemos que ser, o tenemos, según nuestro modelo financiero y según nuestro flujo de efectivo, tendríamos que estar considerando eh, cuánto es lo que realmente necesito, como lo veíamos en la lámina anterior. Creo que eso sí, aquí me puedo regresar tantito. Eh, Justo en la primera gráfica, donde vemos el primer monto o la primera columna moradita, ese es justamente cuánto es lo que realmente necesito de capital para aguantar hasta que entre el crédito, ¿no? Hasta que entre el crédito puente. ¿Por qué? Porque evidentemente en todo en medio de todo este tiempo, pues ya sucedieron o tienen que suceder permisos y licencias, tiene que suceder el proyecto ejecutivo, tiene que suceder las ingenierías, tiene que suceder el avance de la construcción o comenzar con la construcción. eh, Tiene que empezar, obviamente, la gestión del crédito puente. Entonces, al final de cuentas, hay una serie de cosas que necesitamos todavía para alcanzar el tema del crédito. Y obviamente, pues empezar a comercializar y empezar a recuperar ingresos, ¿no? Entonces, el capital que nosotros solicitemos en este periodo de tiempo, que básicamente tenemos un socio, Michel Piquet, que le dice el Valle de la Muerte, pues es ese momento en donde, pues, o sea, ¿qué banco te va a prestar cuando estás tienes cero ventas, tienes cero avance de construcción, tienes apenas si tienes permisos y licencias o ya las conseguiste, ya tienes tu proyecto, pero no has arrancado? Súmale que a lo mejor es tu primer proyecto inmobiliario, si es que hay aquí algunos desarrolladores que están pensando en empezar en este negocio, pues nadie va a creer en ti. ¿Quién va a creer en ti? Pues justamente un inversionista que al momento que tú le presentes este proyecto, que le presentes este modelo financiero, pues tenga la certeza de entender, ok, yo le voy a meter aquí, aquí y aquí, es para solventar justamente este Valle de la Muerte, y entonces eh, entrará un crédito, o entrará deuda, o entrará alguien más para también meterle capital, mejor dicho, flujo efectivo al proyecto, ¿no? Entonces, aquí, justamente en este punto número 5, en este cuadrito número 5, la estructuración del capital, es importantísimo determinar cuánto es lo que yo le necesito pedir al inversionista, ¿no? Y en qué momento, ¿no? Esa es otra. A lo mejor no lo necesito todo al principio, a lo mejor lo voy a necesitar poco a poco conforme yo vaya necesitando o requiriendo cierto capital, pero no le voy a pedir todo al principio, ¿no? Y ese es otro punto que veremos más adelante, los capital calls. Pero eh, todo esto que estamos hablando, al final de cuentas, va a tener una gran incidencia en los indicadores financieros. Si yo pido de más capital, capital semilla para arrancar con todo,
y es capital que no voy a utilizar o que no estoy o que tengo ahí de sobra por si las dudas, pues bueno, al final de cuentas me va a impactar en mis indicadores financieros. Me va a afectar a mí en mi utilidad, me va a afectar a mí en mi tasa interna de retorno, le va a beneficiar al inversionista en su tasa interna de retorno porque obviamente me está prestando más de lo que necesito, pero pues qué bueno para él, pero qué malo para nosotros, ¿no? Como desarrolladores. Entonces, hay que saber y hay que entender justamente esta balanza, ¿no? Eh, para nosotros, y esto vendrá un poquito más adelante, para nosotros el indicador clave tiene que ver con la tasa interna de retorno, ¿no? Y en ese sentido, este indicador clave, pues al final de cuentas es el que va a medir cuál es el beneficio tanto para nosotros como desarrolladores, es decir, qué tasa interna de retorno está obteniendo el proyecto, qué tasa interna de retorno estoy obteniendo yo como desarrollador y qué tasa interna de retorno está obteniendo el inversionista por haber metido su capital y de acuerdo al esquema en cómo se los hayamos presentado o como se lo vayamos a presentar, pues cuántas utilidades te voy a regresar. Pero eso, ¿qué significa en tasa interna de retorno? ¿No? Al inversionista institucional no le va a importar qué utilidad le vas a compartir, ¿no? Le va a importar esa utilidad que tú le vas a compartir, qué tasa interna de retorno le está generando a él como inversionista. Porque esto tiene que ver con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de yo como inversionista voy a apostar por este proyecto porque me va a generar una tasa interna de retorno de, voy a hablar al aire, 30%. ¿Ok? Si yo metiera esa misma inversión que me estás pidiendo tú como desarrollador a un fondo de inversión de riesgo medio, difícilmente voy a llegar a un 15%, ¿no? Si yo lo meto a CETES, pues obviamente me va a dar 10%. Si yo lo meto a un venture capital, pues a lo mejor sí me va a dar un 30 o un 40% más de tasa interna de retorno, pero el riesgo a lo mejor es totalmente distinto, ¿no? No es el mismo riesgo de un proyecto inmobiliario que un venture capital en donde yo estoy invirtiendo en una aplicación, en una plataforma que probablemente en 2 años ya no va a existir, ¿no? Entonces, Ujú. al final de cuentas, lo que tenemos que tener bien clarito es no nada más qué utilidad le vamos a ofrecer, sino esa utilidad, qué tasa interna de retorno representa para el inversionista. Y eso tendrá que ver con, obviamente, el capital que le está metiendo y el tiempo de recuperación de ese capital y la ganancia que le estás ofreciendo con la utilidad, ¿no? Entonces, usualmente nuestro primer nivel de análisis tiene que ver con la utilidad y aquí es donde nos quedamos. Lo que tenemos que hacer es justamente pasar al segundo nivel, pasar a la tasa interna de retorno. Entonces, pues bueno, eso es con el punto 2. Adelante, Marifer. Bien. El siguiente elemento, ya habiendo tenido uno, claridad del tiempo, dos, como dice Pepe, un muy buen modelo financiero. Y algo iba a comentar y es, hemos visto que el modelo financiero es una muy buena brújula del proyecto. Nos va a poder permitir tomar decisiones que nos lleven hacia donde vamos. O sea, realmente se puede convertir en una buena brújula, sí, siempre y cuando realmente estén bien las premisas y esté bien hecho. Por eso la importancia de un muy buen modelo financiero. Va a acabar siendo la brújula, para bien o para mal. De ahí tenemos que tomar decisiones. Decisiones desde ventas, decisiones desde una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la atracción de inversionistas, pocas veces realmente nos sentamos a identificar y a segmentar a los inversionistas. Es decir, tenemos que realmente entender cuál es la diferencia entre un inversionista institucional, qué es lo que está buscando a inversionistas privados. Pero aún así, independientemente si nos vamos por institucionales, nos vamos por privados, todavía tenemos que asegurarnos de personalizar al 100% el enfoque de captación. Es decir, realmente ese inversionista, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer a él como persona que le sea lo suficientemente atractivo? ¿No? Muchas veces, como desarrolladores, lo que hacemos es generar una sola presentación para atraer inversión
Y esa vamos y hacemos el pitch a todo el mundo. Y claro, pues no funciona para todo el mundo, porque realmente cada inversionista tiene su propia tesis, su propia visión y hasta sus propios miedos respecto de la inversión. De tal forma que es importantísimo antes de hacer un pitch a un inversionista, poder realmente identificar quién es, segmentarlo, identificar cuál es su necesidad, cuánto quiere invertir, cuál es el rendimiento que estaría buscando, quiere negocio patrimonial, es decir, quiere quedarse con rentas, le interesa quedarse con metros cuadrados para plusvalizar por 2 años y luego vender, eh, a ese le interesa aportar la tierra, le interesa aportar la tierra a cambio de algo, a lo mejor es alguien que tiene flujos constantes y entonces a lo mejor no me puede dar ahorita los 10 millones, pero cada uno de los pitch que hagamos a los inversionistas tiene que ser personalizado. Eso nos va a ayudar a darle al clavo y a entender y a poder resolver sus preocupaciones. Otra cosa es importante y es, depende, aquí, bueno, otra cosa es importante y también es, depende de este tipo de inversionista, los rendimientos que le vamos a dar. Depende también si en todo caso habremos de generar algún tipo de garantía. Normalmente cuando es un inversionista de capital, no voy a ir por un rendimiento garantizado, eso es importante. Si yo voy por dinero con un inversionista privado o institucional, por lo general no le voy a ofrecer una TIR garantizada, porque si le ofrezco una TIR garantizada, como les comentaba, eso es un crédito. Lo que voy a hacer es ofrecerle un porcentaje de las utilidades, que estimados en mi modelo financiero es de un 23%. Hoy, para un inversionista privado, tenemos que ofrecerle algo más de lo que le ofrecería una fibra. Las fibras hoy están ofreciendo alrededor de 21, 20%. Por arriba de eso es lo que tendríamos que estarle ofreciendo a un inversionista privado. Pero adicional, hay quienes requieren algún tipo de garantía, que tampoco es necesariamente lo ideal, pero a veces como desarrolladores son las opciones que tenemos. ¿Y cuál puede ser esa garantía? A veces hasta un contrato de promesa de compraventa. Oye, yo te voy a dar 10 millones, ¿no? Pero como garantía, pues dame al menos un contrato de promesa de compraventa del departamento que vale, o 2 departamentos que valen 5 cada uno. Bueno, son esquemas y son opciones, ¿no? Es importante entender el perfil del inversionista. Y a su vez, también entender con base en ese perfil cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir. Como les comentaba, el rendimiento que el inversionista va a pedir está en función de los riesgos que percibe y en función de los riesgos que está dispuesto a asumir en el proyecto, ¿no? Bien. Adelante, Pepe. Me quedé ahí contestando algunas preguntas del chat. Yo ahorita le doy al chat. Y digo, nada más complementando ahorita una pregunta que hacían, que no terminé de contestar. Preguntaban que en el primer nivel, ¿cuánto es normalmente el porcentaje que se ofrece de utilidad, ¿no? Para el proyecto, al menos tendría que ser un 15% de utilidad del proyecto. Pero para el inversionista, pues ahí es donde yo siempre les digo, pues depende, ¿no? Porque depende de ese 15%, pues tú le podrías compartir hasta un 60% si quisieras. Pero ese 60% de ese 15% de utilidades que quedó o que restó del proyecto, a lo mejor representa una TIR voy a hablar, igual decir una locura, ¿no? Pero es cierto, puede representar una TIR de a lo mejor 80%. Pues le estoy dando un chorro, le estoy compartiendo demasiada utilidad. A lo mejor si me bajo a la mitad, si me bajo a un 30% del 15% de las utilidades, eso representa un 40% de TIR. Bueno, pues también sigue siendo mucho, pero como justo decía Marifer ahorita, ¿no? Al menos tendríamos que estarles ofreciendo algo por arriba de lo que ellos estarían dispuestos a invertir en en otro instrumento, ¿no? Una fibra, otro fondo, otro proyecto inmobiliario. Entonces, bueno, al final de cuentas, depende.
¿no? O sea, la pregunta o la respuesta es, le puedo compartir hasta el 60%, ¿no? 20% me lo quedo yo, 20% se lo queda el dueño de la tierra si es que lo aportó y si es que lo invité también al negocio, y el 60 se lo pueden quedar los inversionistas, pero a lo mejor ese 60 es un chorro, ¿no? Entonces hay que medir justamente cuánto representa ese 60%, ¿no? Eh, bueno, sigamos con el punto número 4, un prospecto de inversión que sintetice la oportunidad. Bueno, pues justamente, digamos que esto es un poco el resumen, ¿no? De lo que hemos estado hablando el día de hoy. Es definir una propuesta de valor, es una propuesta de valor, es un documento, un documento muy claro y que tiene que ir enfocado dependiendo al tipo de inversionista al que vamos a buscar, ¿no? Eh, no vamos a vender un producto, o sea, no es ir con esta visión de venderle, métele tanto y te regreso 2 departamentos. O sea, habrá inversionistas que sí, pero habrá otros inversionistas institucionales o más institucionales que te dirán, pues, ¿y eso qué significa? ¿No? O sea, a mí no me importa el producto, a mí me importa ese producto, cómo lo puedo transformar en liquidez, ¿no? Entonces, no es vender un producto, vamos a vender un rendimiento y es justamente esa liquidez de la que ahorita hablábamos. Y obviamente la presentación o digamos que este documento pues tiene que venir definido con una visión financiera muy clara, ¿no? ¿Cuánto es lo que le tienes que meter? ¿En qué momento se lo tienes que meter? ¿Cuándo? ¿Qué rendimiento te voy a ofrecer? Dependiendo de cuándo lo estás metiendo. ¿Lo metiste al principio? Ok, te puedo compartir hasta el X%, ¿no? Un 60%. Lo metiste a la mitad del proyecto, porque necesitamos otra inyección de capital, pues ya no te puedo ofrecer 60, ahora te puedo ofrecer 30, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quedó un piquito hasta el final porque el crédito puente no logró solventar el 100% del costo de la construcción y falta un pedacito hacia el final. Eh, pues ya prácticamente con el proyecto terminado, pues a lo mejor te doy un 15%, ¿no? Depende de justamente en qué momento va a suceder esa inyección de capital, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Dependiendo de cuánto y en qué momento, pues es qué rendimiento te puedo ofrecer. El costo de oportunidad es importante. Esto pocas veces lo vemos. Esto es una realidad. Comparar con otros instrumentos, ¿no? O sea, no es lo mismo decirle al inversionista, mira, si metes estos 8 millones de pesos que necesito para arrancar con el proyecto y llegar hasta el crédito puente, con esos 8 millones, si tú los metieras en CETES, te va a generar tanto. Si lo metieras en el fondo de inversión X de X banco, te va a generar tanto. Si lo metieras en otro proyecto inmobiliario, con características a lo mejor similares, pero en otra zona, te va a dar tanto. Obviamente, pues que sea menor, ¿no? Eh, si lo metieras en una fibra, pues, te va a dar tanto. Si lo metieras en X, Y, Z producto que ustedes puedan recomendar o que puedan justamente meter para hacer la comparación, pues es ese costo de oportunidad, ¿no? Pero a veces nos da miedo porque pues a lo mejor el inversionista va a decir, no, pues con un poquito riesgo, mejor lo meto en el fondo X y ya, ¿no? Bueno, por eso es importante, como decía también Marifer, a qué inversionista es al que le vamos cómo se lo vamos a pichar al inversionista y a qué inversionista, ¿no? Entonces, importante esa parte. Y obviamente es importante mencionar los riesgos, ¿no? También ahorita lo comentaban en una de las preguntas del chat, que muchas veces dentro de la estructura de capital, pues el inversionista al momento de verlo, la estructura, dicen, ah, no, pues mejor quítale al capital, le ponemos menos, que las ventas hagan prácticamente todo o toda la chamba, pero pues eso es un gran riesgo, ¿no? Entonces, yo te tengo que, como desarrollador, enumerar cuáles son todos los riesgos y cuáles son todas las probabilidades o cuáles son, no todas porque sería infinito, pero al final, cuáles son los principales escenarios de sensibilidad que yo te tengo que mostrar para que justamente veas el riesgo del negocio y que estés 100% de acuerdo que si le vas a meter a este deal es porque crees en el proyecto y porque te vas a esperar hasta el final y no vas a salir con que, ah, no, sabes qué, pues al final mejor ya no meto la otra parte que quedé porque ya veo un gran riesgo en no sé qué y no sé qué.
No, pues eso ya te lo había dicho, ¿no? O sea, ya te lo había mostrado desde el principio. Entonces, no tiene nada de malo, obviamente, mencionar el tema de los riesgos. Al contrario, yo creo que es una manera de sensibilizar al inversionista de que, pues sí, se hará lo máximo posible para mejorar el rendimiento del proyecto y para llegar a un escenario optimista, justamente, que ese es uno de los cuales se les va a mostrar, pero pues si suceden ciertas cosas, está el escenario pesimista, que aún con ese escenario debería de salir el rendimiento esperado del inversionista, ¿no? Eh, y bueno, pues al final de cuentas, tener una claridad en cuánto se tiene que aportar y cuándo puede recuperar el inversionista, ¿no? Porque muchas veces como mexicanos, y eso es un tema cultural, como mexicanos estamos acostumbrados a lo queremos todo rápido, para ayer y con la ganancia más alta, ¿no? Entonces, este negocio es un negocio también de paciencia, es un negocio de esperar y hay que tener claridad con los tiempos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú inviertes en un proyecto muy al inicio del proyecto, mínimo te vas a tener que estar esperando unos 18 o 24 meses, ¿no? Para ver justamente los frutos de esa inversión. Pero probablemente esa inversión, pues, no la vas a encontrar en ningún otro instrumento, ¿no? Esa es la bondad también del negocio inmobiliario. Y en ese sentido, esto es un ejemplo de esto que ahorita les comentaba, ¿no? El momento en el que tienen que invertir, ¿no? En este proyecto se hace el supuesto de que con el 35% de las utilidades logradas por el proyecto, es decir, solamente compartiendo el 35% del 100% de las utilidades, es decir, de ese 15 que yo hablaba, de ese 15%, si el proyecto lo tasáramos en una escala de 100 pesos, si una utilidad de 15 pesos, aquí yo estoy compartiendo nada más 3.5 pesos de todo el proyecto, de todo lo que se generó, ¿no? O ni 3.5, más bien 15 por 35. No tengo aquí una calculadora, pero te estaría compartiendo, y lo sacamos, punto 15 por punto 35, te estaría compartiendo un 5.25 de esos 100 pesos, ¿no? O sea, yo te regresaría 5 pesos de los 100 pesos que generó el proyecto como venta, ojo, como venta, ¿no? Entonces, de esos 15 pesos que sobraron, yo te estoy dando o te estoy compartiendo 5.25 pesos, ¿no? Esos 5.25 pesos, si yo los invirtiera en este ejemplo, en este supuesto, en los primeros 3 meses del proyecto, del negocio, pues generarían un 50% de tasa interna de retorno, ¿no? Si yo los invirtiera a la mitad del proyecto, es decir, por ahí del mes 15, mes 14, pues sería un 30%. Pero ya en los últimos meses, a partir del mes 22 hacia el mes 29, 30, pues ya representan un 15%, ¿no? O sea, ya es muy poquita TIR la que te estoy ofreciendo, porque al final de cuentas el riesgo percibido, pues es totalmente distinto. No es lo mismo meterlo una vez que ya está muy avanzada la obra, a cuando, pues a lo mejor no tenemos nada, ¿no? O sea, al principio no hay nada todavía, ¿no? Entonces, pues justamente va a depender cuánto es lo que le vamos a meter al proyecto, cuánto es lo que le vamos a pedir al inversionista, en qué momento se lo vamos a pedir y dependiendo de justamente cuánto es lo que le vamos a compartir respecto de eso que está metiendo, pues dependerá pues cuál es el rendimiento que le vamos a ofrecer, ¿no? Adelante, Marifer. Perfecto. A Creo que me ver, pasé una. ya, ya ahora te dejo el chat. Muy Sí, bien. me pasé Ah, una, creo. ya vi. Bueno, Sorry. muy bien. Y bueno, al final, ¿qué es importante considerar cuando vamos a buscar inversionistas? Tenemos que tener información clara y respaldada con datos reales. No olviden que el inversionista, así vaya a invertir 1 millón, 10 millones o 50, realmente es su capital. Entonces necesitamos asegurarnos de que lo que les presentemos sea sólido, claro y respaldado. Otra cosa es importante, si nosotros levantamos capital con números muy alegres,
después el proyecto no necesariamente sale, la probabilidad de que vuelva a invertir con nosotros es muy baja. Entonces, mejor asegurémonos de tener escenarios conservadores, ¿no? Como viene aquí, tengamos proyecciones financieras realistas. Hagamos diferentes escenarios. Es importante entender cuando nosotros presentamos a un inversionista, pero más allá de eso, nosotros como desarrolladores, ¿cuáles son las palancas que me mueven, no de manera 1-1, sino 1-3, 1-5, los resultados del modelo? O sea, ¿cuáles son esas palancas que o me van a generar mucho requerimiento de capital o que me van a permitir regresar rápido el dinero? Eso, la única manera que tenemos de identificar esas palancas es teniendo diferentes escenarios. Siguiente, al final del día, lo que tenemos que ofrecer es un rendimiento competitivo en comparación a otros vehículos de inversión. O sea, ¿por qué le voy a pedir dinero a Pepe para que invierta en mi proyecto y no lo va a agarrar y lo va a invertir en algún crowdfunding, en alguna fibra o en algún tema de inversión de algún banco, algún pequeño fondo? Bueno, necesito asegurarme de que sea una rentabilidad competitiva. Por ahí en el chat ahorita me preguntaban, ¿cuál es la utilidad óptima para un proyecto? Para que alguien, no sé, a lo mejor me lo preguntaba así, pero ¿cuál es la utilidad óptima para que alguien decida invertir en un proyecto? El número que me digan, les juro que es equivocado. Así me digan 70%, es equivocado. Digo, ningún proyecto inmobiliario tiene el 70%. Pero no debemos hablar como tal de utilidades. Lo que tenemos que hablar cuando estamos con inversionistas es de la tasa interna de retorno. Tú me das 10 millones, yo te los regreso con qué rendimiento, en qué plazo. Eso es lo que tenemos que decirle. Porque yo puedo tener un proyecto de 30% de utilidad, que son muy raros y no se ven, pero requerir un capital tremendo y recuperarlo en 10 años. Eso no fue negocio. Porque el valor del dinero está en el tiempo. Y nosotros, como alguien que va a traer capital, tenemos que tenerlo claro. El valor del dinero está en el tiempo. Es ahora sí que la regla es, déjame, te pido lo menos posible, te regreso lo más en el menor tiempo. Eso es lo que buscamos. Y el siguiente elemento que tenemos que tener claro es cuál va a ser el vehículo que le permita tener seguridad jurídica y transparencia en la gestión del dinero. Pero antes de acercarnos otra vez, puede que no necesariamente ya tenga constituido el fideicomiso. No olvidemos que constituir un fideicomiso nos va a costar 200,000 pesos anuales, que hay que pagarlos de entrada, 50,000 y una serie de gastos. A lo mejor ahorita y empieza a correr el tiempo porque son pagos anuales. A lo mejor en esta etapa no necesito tenerlo, pero sí puedo tener ya el borrador de contrato de fideicomiso para decirle, oye Pepe, yo necesito que inviertas, bueno, me gustaría que invirtieras en este proyecto 10 millones de pesos y este es el contrato que estaríamos buscando firmar. Tenemos que llegar con todas las respuestas. No es que, ¿sabes qué? Estoy analizando si me voy por una SAPI o por un fideicomiso. No. Tenemos que mostrar seguridad, total seguridad en el proyecto que estamos haciendo. Creo que eso es fundamental. Y por eso mi renuencia de alguna manera a levantar capital semilla. Porque capital semilla es para estudiar el proyecto. Y sí, puede ser, sí podemos levantarlo, sí. ¿Nos va a costar carísimo? Sí. ¿Vamos a tener que repartir muchísima utilidad? Sí. Mejor como desarrolladores invirtamos esa parte.